El 30 de enero, los ministros de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, fueron los encargados de dar el aval al decreto 044, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento mineroambiental y al igual que otras disposiciones. Decreto fundamentado en el objetivo de cumplir con las órdenes proferidas en la sentencia del 4 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado. Esta nueva medida del gobierno ha sido recibida con inquietud por el sector minero, sobre todo en la pequeña minería formal e informal, que la ven como una amenaza a sus actividades ancestrales. Algunos expertos en la materia manifiestan que este puede ser usado de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada ligadas a la minería, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios ni criterios técnicos, al igual que desconoce la autonomía de las autoridades territoriales y anula por completo la competencia en materia ambiental de las corporaciones autónomas regionales CAR. El sector agrícola y los municipios que basan su economía en la actividad minera también se verán afectados por la medida. Hoy en Construyendo Región TV hacemos el análisis de este decreto con la abogada experta en Derecho Ambiental Gloria Lucía Álvarez Pinzón. Básicamente el gobierno se está autofacultando para declarar unas zonas que las denominan zonas de reservas de recursos naturales de manera temporal, con el ánimo de básicamente prohibir allí la expedición de nuevos títulos mineros y hacer imposible el desarrollo de los títulos mineros vigentes, porque se está estableciendo allí una orden perentoria de no dar licencias o permisos ambientales a los títulos mineros vigentes, como también se está dando la orden perentoria de revisar orientados a la caducidad de los títulos mineros que por cualquier causa establecida en la ley tienen un incumplimiento de los requisitos y de los condicionamientos para implementar las actividades mineras. Esto no es nuevo. Lo curioso de todo esto es que la conclusión, una de las conclusiones que estamos sacando en la jornada del día de hoy es que el ejercicio de hacer la reserva de estas zonas mineras, de frenar la titulación minera y de hacer un análisis de compatibilidad de la actividad minera con los recursos naturales y con el medio ambiente ya se hizo. Llevamos 11 años en proceso de hacer este análisis, este ejercicio, y es algo que ya hoy tiene resultados. De alguna manera estamos sintiendo que este gobierno quiere repetir un ejercicio que ya se hizo en los dos gobiernos anteriores de identificación de esas áreas y quiere volver a meter como reservas temporales áreas que ya fueron incluidas en algún momento como tal figura y que fueron posteriormente liberadas por el propio gobierno nacional. En principio, la norma pareciera como si solamente afectara a los trámites de titulación minera. Pero cuando uno se adentra en el alcance mismo y en el contenido mismo del texto normativo, empieza a descubrir que esto no es así. No es solamente los trámites de titulación minera los que se van a ver afectados. Se van a ver afectados también los títulos mineros que están expedidos y tienen en trámite sus licencias ambientales, sus permisos, sus concesiones, sus autorizaciones de tipo ambiental, pero además se va a ver afectado indudablemente todo aquel proyecto minero que ya tiene licencia ambiental, título minero y que está en proceso de ejecución, porque va a estar teniendo una particularidad, fiscalización de parte de las autoridades mineras y ante cualquier mínimo incumplimiento va a ser requerido por caducidad. Pero además de eso el tema no para allí, porque en la medida en que una zona del territorio nacional se congela sobre pretexto de hacer unos análisis
de posibilidades de ser declaradas esas zonas como áreas protegidas o como estrategias de conservación ambiental en el país, pues esa es una medida que no solamente afecta a los mineros, necesariamente va a afectar todas las actividades que se desarrollan en el territorio, porque el gobierno está aprestando esas decisiones, es para definir y decidir si esas serán áreas protegidas o no. Entonces vemos que difícilmente las autoridades ambientales van a otorgar otro tipo de licencias o permisos a otras actividades dentro del territorio. Pero además también hay que tener presente que esto tiene unos efectos específicos sobre toda la cadena productiva, porque si se frena la minería en un territorio que es de desarrollo minero, donde el impulso a la economía local la está dando el sector minero, evidentemente detrás de ello van a caer afectados directamente, no solamente los mineros, sino también los agricultores, quienes tienen otras actividades, los comerciantes y las personas que están otorgando y prestando servicios alrededor de toda esa dinámica económica, que como les digo es un encadenamiento que existe a nivel regional y local. Se afecta una base de la cadena, la que es el motor de desarrollo de esa región, indudablemente van a quedar afectados todos los que hacen parte directa o indirectamente de esa cadena productiva. Pues inicialmente fíjese que lo que la norma está planteando es que hay que hacer un análisis de compatibilidad o incompatibilidad con los recursos mineros y el medio ambiente. Entonces, digamos que la filosofía que se mueve allí es, vamos a hacer un análisis de compatibilidad o incompatibilidad de la minería con el entorno, con el medio ambiente. Pero detrás de ese ejercicio es un ejercicio que se está viendo que es de alcance temporal. La pregunta que uno se hace es qué va a pasar después de esa temporalidad, porque esa temporalidad que hoy ya no es de un año, como se dijo hace 11 años cuando salió el decreto 1374, sino que quieren no solamente repetir el ejercicio, sino ampliar los plazos y casi que volverlos indefinidos, porque estamos hablando hoy de hacer esas reservas temporales y esas reservas pueden estar vigentes entre 1 y hasta 5 años, prorrogable por una sola vez. Eso nos deja en un término indefinido. La pregunta es qué va a pasar después de esa transición, ¿a dónde va? ¿Subsistirán las actividades mineras que hoy conocemos? Probablemente no, porque si estamos hablando de un espectro de tiempo de 10 años, de una década, para analizar si hay compatibilidad o no compatibilidad de unas actividades como la minería con el medio ambiente, en esa década probablemente los mineros que están allí con sus actividades frenadas, esto es una moratoria minera, no van a poder subsistir a ese ejercicio. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿y después de la temporalidad qué? Imagínense que después de 10 años termine el gobierno nacional diciéndole al país, ah no, esta zona sí era compatible con la minería, sí lo es, ahora sí vamos a hacer minería. ¿Minería con quién? Es la gran pregunta. ¿Con quién? ¿Quiénes pueden y tienen la capacidad de subsistir 10 años con unas actividades frenadas en donde hoy no hay, o no hay título minero o hay título minero y no lo puedo desarrollar, o hay unos avisos o unas decisiones específicas de caducidad? Entonces, lo que uno puede entender que seguramente está haciendo el trasfondo de este decreto es que estamos despejando el panorama minero de unas empresas que tienen unos derechos consolidados porque tienen unos títulos mineros otorgados, de otras que están aspirando a tener esos derechos porque están tramitando un título minero. Despejamos el panorama para abrir el escenario de la exploración y la explotación minera bajo otro ejercicio nuevo. ¿Cuál será? No lo sé, pero el gobierno sí ha estado anunciando desde el año pasado que lo que quiere es crear una empresa nacional minera que se encargue de coger el negocio. La pregunta es, ¿el Estado tiene capacidad para soportar él solo el negocio minero en el país? Indudablemente no lo tiene. Indudablemente va a tener que asociarse y va a tener que permitir que los particulares lo hagan, no solamente porque no va a tener la capacidad de hacerlo solo por sí mismo, sino porque en el país hay una tradicionalidad minera que no se puede de ninguna manera desconocer, porque aquí hay familias con tradición de 500 años haciendo minería en el país, de forma tal que quizás aquí lo que menos interesa es la conservación o la protección del medio ambiente. Aquí lo que está en juego verdaderamente
Es un ajedrez puesto allí para ver quiénes van a ser los que van a controlar el negocio, sobre todo de los minerales estratégicos para la transición energética en el futuro. Y eso es lo que más preocupa a las comunidades mineras, porque aquí la gente tiene derechos legítimos, tiene expectativas legítimas, pero además la gente está convencida que son las personas, los mineros, los que tienen la capacidad de hacer el negocio y de darle las contraprestaciones específicas al Estado. Eso es lo que está en juego en este momento. Seguramente es lo que se espera, la gente está sintiendo muchísima inquietud, la gente está alarmada. Yo diría que la comunidad minera, pero además otras comunidades que dependen esencialmente en la cadena económica del movimiento de las actividades mineras, están preocupados y alarmados. Hay que mirar qué pasa en el devenir, pero lo que está claro es que la gente está inquieta y quiere pronunciarse. Ahora, un tema sobre el cual yo quiero llamar la atención, que no quiero que se nos escape, Edgar, es ¿dónde está la participación ciudadana para la toma de esta decisión? El Ministerio y el Gobierno Nacional se limitó a hacer una consulta ciudadana de 15 días. Pusieron un borrador de decreto a consideración de la comunidad por 15 días y con eso y con las personas que alcanzaron a percatarse del tema y a generar comentarios, sacaron una decisión. Participación efectiva no ha habido. Y lo más grave de todo esto es que en la implementación de este decreto, que va a ser el ejercicio de esas atribuciones que le están dando a la señora ministra de Ambiente para declarar a discreción a lo largo y ancho del territorio nacional unas áreas que llaman de reservas de recursos naturales renovables, en ese ejercicio la norma tampoco está dejando claro cuál va a ser la participación ciudadana. Está diciendo la norma que primero declaran la reserva y que después van a hacer la participación y que simple y llanamente estamos hablando de unos criterios de participación, de unos escenarios medianamente participativos, pero no hay una decisión de verdad de construir una decisión gubernamental en el marco de la participación ciudadana, lo cual es evidentemente violatorio del acuerdo de Escazú, que este propio gobierno se dio a la tarea de impulsarlo y que lo está defendiendo. Ahí hay una contradicción evidente que no nos están explicando y hay que dejarlo sobre la mesa. El tema de la participación ciudadana no está claro, no está siendo tenido en cuenta, como tampoco está siendo tenida en cuenta una norma nacional que ha venido aplicándose por 50 años en el territorio nacional. No olvidemos que este año estamos cumpliendo 50 años de la vigencia del Código de Recursos Naturales Renovables. Y desde que salió Código de Recursos Naturales Renovables en Colombia, tenemos establecido que las áreas de conservación ambiental se declaran con fundamento en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, los famosos ETESA, que tanto hemos trajinado cuando se declaran parques, cuando se declaran otras áreas protegidas o en la delimitación de los páramos. Aquí no hay ETESAs, entonces vamos a reservar unos territorios para la conservación sin estudios de soporte y sin participación ciudadana. Por supuesto que eso tiene preocupada a la ciudadanía, eso nos levanta de la mesa esta noche con una preocupación enorme, porque parece que estuviéramos desconociendo los principios básicos de la normativa ambiental, pero también principios básicos que son constitucionales. Es que la participación ciudadana no nos la inventamos hoy ni ayer. La participación ciudadana en materia de decisiones ambientales está allí desde la vigencia de la Constitución como un derecho de las comunidades que resultan afectadas con una decisión. Yo invito a la ciudadanía, y sobre todo a la ciudadanía que hace parte de comunidades mineras consolidadas, como es esta de Sotonorte, a que se enteren de lo que está ocurriendo, porque el tema de la delimitación del páramo de Santurbán pasa a un segundo plano con respecto de esto que nos está anunciando a inicios o a finales del mes de enero y que nos tiene hoy en el análisis y en el estudio del Gobierno Nacional. El tema de la delimitación ya no es
el tema de mayor preocupación para estas comunidades. Hoy se nos abre una agenda nueva y esa agenda nueva se llama la amenaza o el riesgo de que Sotonorte como provincia termine declarado como reserva de recursos naturales temporales por fuera de la zona del páramo y que termine bloqueando los derechos de mineros tradicionales, de pequeños mineros, de todo tipo de mineros, porque esto no tiene distinción frente a las expectativas que se tienen de desarrollo de estos títulos mineros que hoy existen. También queda en entredicho la formalización minera, porque aunque se está diciendo que la formalización sí va y la minería con título parece que no, lo cierto es que el decreto como tal no lo está diciendo. El decreto como tal está diciendo que no se entregan licencias ni permisos ambientales para minería y eso implica que en el mejor de los eventos, si logramos formalizar comunidades mineras, no va a haber posibilidades de que les otorguen licencias ambientales y permisos ambientales, es decir, que el proyecto no se puede desarrollar. O sea que la preocupación es enorme y yo reiteraría a la comunidad, es muy importante que en este momento se ocupe de entender cuál es el alcance, la peligrosidad que tiene este decreto, el riesgo en el que están las zonas donde se hace exploración y explotación minera por vía de un título minero y que en virtud de eso abran espacios para la concientización y para exigir participación ciudadana en la toma de decisiones.